Hello, my friends. We are on activity number 2, a trip to the supermarket part 1. Estamos en un nuevo video en el cual te voy a explicar la actividad número 2. Veamos nuestro avance. Hasta el momento hemos realizado la actividad número 1, Buying and Selling Vocabulary. Esta actividad fue importante para prepararnos con el vocabulario que necesitaremos en la selección de actividades del mes. Ahora estamos en activity number 2, a trip to the supermarket part 1. Read the following text and write true or false. Para esta pequeña actividad, en tu cuadernillo puedes ver que tenemos un texto bastante grande, lo vamos a leer y después hay unas oraciones en las que tú tienes que escribir del lado derecho si son verdaderas o falsas. Recuerda el vocabulario true para verdadero, false para falso. Ahora, vamos a analizar el texto. A trip to the supermarket. Last weekend, Anna's husband, Tom, was driving to the supermarket to do the weekly shopping. Before he left, Anna made sure she gave him the long list of groceries he had to buy. Once he arrived at the supermarket, he parked the car and started shopping straight away. The first thing on the list was a head of lettuce, a bunch of bananas, and a box of tomatoes. Then he went looking for 2 boxes of corn flakes, a jar of strawberry, a bag of sugar, and a dozen of eggs. He remembered that they needed a bottle of olive oil and tins of soup. Feeling a bit thirsty, he picked up a few cans of Pepsi and a carton of orange juice. Looking at the list once again, he still needed to pick up a bag of frozen vegetables and chips. That evening, they were having sandwiches tea, so he chose a nice loaf of bread and slices of cheese. Last on the list was a tube of toothpaste and a bottle of shampoo. Once he finished, he felt a bit hungry, so he chose a bar of chocolate and a bag of crisps. Ahora bien, ya que leímos el texto, vamos a leer las oraciones que tenemos que marcar como falsas o verdaderas. Vamos a ver. Number 1. Tom went shopping alone. Number 2. He took a taxi to the supermarket. Number 3. He picked up a bunch of grapes. Number 4. He bought half a dozen of eggs. Number 5. Corn flakes are sold in bags. Number 6. They were having sandwiches for lunch. Number 7. Tom bought a box of chocolate. Vamos a ver en general qué es lo que dice cada oración. En la 1 tenemos que identificar si Tom fue a hacer las compras solo o alguien lo acompañó. En la oración número 2 tenemos que identificar cómo llegó al supermercado. ¿Llegó en taxi o cómo llegó? En la oración número 3 tenemos que identificar si él compró una bolsa de... Ojo, la palabra grapes es una fruta, es una palabra clave, no es palabra nueva, la vimos en primero. En la número 4 tenemos que identificar si él compró media docena de otra palabra clave, cuidado. En la número 5 tenemos que identificar si los cornflakes los venden en bolsas. En la número 6 tenemos que identificar si ellos iban a cenar o comer sándwiches. Y en la número 7 tenemos que identificar si ellos iban a comprar o si compró una caja de chocolate. ¿Ok? Ahora, te voy a ayudar a identificar las partes del texto que contienen las respuestas. No te puedo indicar si cada una es falso o verdadero, porque entonces no vas a leer el texto. Entonces vamos a enfocarnos. Fíjate bien. La pregunta 1. Last weekend, Anna's husband, Tom, was driving to the supermarket to do the weekly shopping. Aquí en esta sección se encuentran las respuestas a las oraciones 1 y 2. Ahora bien, the first thing on the list was a head of lettuce, a bunch of bananas, and a box of tomatoes. Then, he went looking for 2 boxes of cornflakes, a jar of strawberry jam, a bag of sugar,
and a dozen of eggs. En todo esto se encuentra la respuesta para la oración número 3. Ahora, la oración número 4. A dozen of eggs. Número 4, muy importante. Ahora, fíjate bien. 2 boxes of cornflakes. Aquí se encuentra la respuesta para la oración 5. Vamos a continuar con That evening, they were having sandwiches tea. Aquí encontramos la respuesta para la oración número 6. Y por último, He chose a vat of chocolate. Aquí encontramos la respuesta para la oración 7. Tienes que leer con mucho cuidado. Una técnica para contestar bien este ejercicio, entonces puede ser que tú en tu cuadernillo, en tu hoja impresa, subrayes estas partes tal como las tengo aquí en la pantalla, para que las leas con calma y luego las compares con las oraciones, para que tú definas si cada oración es falsa o verdadera. No olvides el vocabulario clave true para las oraciones que son verdaderas, o sea que así como está la información, está incluida en el texto, o false para las oraciones que no son correctas según la información del texto. Y con esto terminamos la actividad número 2. Nos vemos en nuestro siguiente video para nuestra siguiente actividad. Activity number 3. A trip to the supermarket part 2.